Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la clase Hola, de buenas tardes, doctora. Bueno, están 15 conectados. Ya podemos iniciar la clase entonces. Ok, gracias. Bien, como les comentaba, el día de hoy vamos a ver la clase de neuropatías ópticas. Yo soy la doctora Arias, R1 de oftalmología, y traté de resumir lo más que pude esta clase, pero la verdad es un tema pues algo extenso, así que vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Em, bien. La neuropatía son aquellos trastornos del nervio óptico o cualquier daño o alteración a este o a las fibras nerviosas. Em, Estas neuropatías van a estar siempre asociadas de forma aguda con un nervio óptico normal. Se clasifican en neuropatías ópticas anteriores, posteriores y retrovulvares. Las que van a cursar con un edema de la cabeza del nervio óptico en fase temprana se van a denominar neuropatías ópticas anteriores. En casi todos los casos de una neuropatía o cuando el nervio óptico se encuentre pálido es porque ya hay un progreso de la afección y el, ha llegado el paciente o hacemos el diagnóstico 4 o hasta 6 semanas después del inicio de los principales síntomas, que dentro de los cuales está la pérdida de la agudeza visual, cuando pueda llegarse a presentar en alguna de estas etiologías. Durante la clase pues vamos a ver algunos fotos para que sea un poquito más entendible o hacerlo más dinámico. En la imagen que tenemos aquí, en la imagen A, es un disco de nervio óptico pues normal. Es una neuropatía óptica posterior. Esto se podría decir que es una fase aguda antes de la cuarta o la sexta semana. De lo contrario, como vemos en la imagen B, vamos a tener un nervio óptico con edema del nervio y se ve una neuropatía óptica anterior. Y en la imagen C, pues ya vemos una palidez del nervio óptico, que es una neuropatía óptica crónica posterior a 6 semanas. Estas son las principales diferencias que tenemos que tener en cuenta al momento de clasificar, ya que es importante para poder llegar a nuestro diagnóstico y pues así dar un tratamiento oportuno. Bien. Los datos clínicos de una neuropatía en general, básicamente, en cualquiera de las clasificaciones, lo más común que vamos a encontrar es una pérdida visual. Es una discromatopsia, que esto es una visión de color alterada, campos visuales anormales, un defecto pupilar aferente relativo en todas las neuropatías ópticas unilaterales o simétricas y un aspecto de la cabeza. Esto es importante investigar el aspecto de la cabeza del nervio óptico. Cuando es de manera aguda puede estar normal o en algunos casos puede tener edema. Y cuando ya se presenta de forma tardía, que es dentro de las 4 a 6 semanas o posterior a ello, ya vamos a encontrar un nervio pálido, como se los había mencionado en la diapositiva anterior. Cuando se nos dificulta o no podemos encontrar o tenemos una confusión con el diagnóstico, se puede llegar a ser que puede llegar a ser algo muy común. Existen algunas pruebas electrofisiológicas que se comenta que pueden ser necesarias, pero sin embargo, pues no es muy común pedirlas, aunque pues es necesario saber que existen, ¿no? Eh, Básicamente es una respuesta visual evocadas y observar en un paciente con neuropatía óptica tiene una respuesta visual
anormal. Por ejemplo, en la imagen aquí tenemos un P11, se retrasa en cuanto a la amplitud, que ésta disminuye en el ojito normal a un ojo normal. O sea, uno normal a uno anormal. Bueno, ahora para poder localizar nosotros las lesiones vamos a repasar un poquito de la anatomía. Las estructuras neurovasculares, como bien lo hemos repasado en las clases anteriores, vamos a ver que salen, entran y salen de la órbita a través del conducto óptico y la fisura orbitaria superior. Recuerden que el conducto óptico del nervio óptico pues sale de la órbita y la arteria oftálmica entra junto con el nervio. En la fisura orbitaria superior, la vena oftálmica superior sale de la órbita y los nervios craneales 1, 2 y uno en su rama superior, la rama inferior, el cuarto, el B1 y los nervios como el lacrimal, el frontal, el nasociliar y el sexto entran a lo que viene siendo la órbita. Aquí en la imagen les puse el color amarillo representa los nervios, el color rosa lo que son los músculos y, y en rojo la arteria oftálmica y pues en verde están las fisuras. Es importante también tener en mente la localización de la lesión. Una neuropatía óptica puede ser el resultado de cualquier lesión que haya a afectar en cualquier porción de lo que viene siendo el nervio óptico. Este es el nervio óptico, pues tiene sus 4 porciones. Recordemos que en las clases anteriores habíamos comentado también que está la porción intraocular, la porción intraorbitaria, la intracanicular y la intracraneal. Por ahí mencionaban que pues esa es una pregunta de examen o que comúnmente hacen en los exámenes, que preguntan cuánto es la medición de cada uno de las cavidades o la estructura. Ya que esto pues nos va a ayudar a identificar la lesión junto con estudios diagnósticos como los campos visuales. Hay que tener en cuenta también los diagnósticos diferenciales de este tipo de casos. Por ejemplo, la presencia de síntomas o signos asociados con lo que es una diplopia, una ptosis, una proptosis, nos va a sugerir no tanto una neuropatía, sino algo más que nada inflamatorio por infección o lesión ocupativa en la órbita o síntomas que salen de lo normal o de lo esperado en una neuropatía. En el caso, por ejemplo, de aquí, por ejemplo, aquí en Fundazúcar tuvimos un paciente, la doctora Varela, tuvo un paciente, es la imagen de acá de abajo, que pues tenía una proptosis del ojito. Y pues ella rápidamente le mandó a hacer una resonancia magnética y ahí se dio cuenta que había un acúmulo de ahí de un mucosele. Entonces, pues son como tener también en cuenta el tipo de diagnósticos diferenciales. Bien, tipos de neuropatías ópticas que vamos a tener son las inflamatorias, las neuritis ópticas desmielinizantes, idiopáticas, las infecciones sistémicas, las enfermedades sistémicas de igual forma, eh, las vasculares, las de compresión infiltrante, las neoplásicas, las neoplásicas, las hereditarias y las tóxico y nutricionales. Vamos a describir alguna de ellas. Por lo general, los signos y síntomas que va a tener el paciente, o bueno, lo que vamos a tener para identificar es la edad del paciente, el modo de aparición de la pérdida visual, la lateralidad del defecto, la presencia del dolor, la visión de color, el tipo de defectos de campo visual
el aspecto sobre todo del nervio óptico y un resultado de resonancia magnética orbitaria. Eh, la evaluación del paciente, pues, consiste, ¿verdad?, en identificar la lesión, si la lesión es anterior o posterior en la órbita o en el vértice orbitario o intracraneales. También es importante determinar el diagnóstico etiológico presuntivo, obtener pruebas complementarias como una resonancia magnética con medio de contraste para investigar si hay una neuritis óptica. En las resonancias magnéticas debemos descartar una lesión compresiva o confirmar el diagnóstico al detectar, placas desmielizantes que nos van a ayudar a determinar dicho diagnóstico. Es bueno también evaluar el beneficio de administrar algún tratamiento en fase temprana, como algún corticoide en ciertas neuropatías, que más adelante vamos a verlo. Y análisis de sangre, pues esto va a ir dependiendo de la etiología que nosotros vayamos pensando, sospechando, de acuerdo a toda la sintomatología clínica, signos y síntomas que va a tener el paciente, ya sea inflamatoria, infecciosa, inmune, hereditaria, conforme vayamos viendo o pensando, es más que nada los análisis. Bien, el término neuropatía óptica isquémica se utiliza para referirse a todas las presuntas causas isquémicas. Las arterias que debemos recordar aquí son las arterias ciliares posteriores que van a irrigar el nervio al nervio óptico y las arterias ciliares posteriores cortas que van a ir a la cabeza del nervio y las posteriores largas que van a ir al nervio óptico retrovulvar. Es importante que recordemos que estas arterias pequeñas pueden verse afectadas por diversos factores o trastornos locales como la arteriosclerosis o una vasculitis, y que debido a la anatomía de estas mismas, la isquemia del nervio óptico puede llegar a producir una atrofia del segmento superior o inferior del nervio, y por eso es necesario, pues, conocer la anatomía de las arterias para poder identificar cuál podría ser la que pudiera principalmente estar afectada. Dentro de la clasificación de las neuropatías isquémicas está la anterior y está la isquémica anterior no arterítica y la anterior arterítica y la neuropatía isquémica posterior, que más adelante vamos a ir identificando. Okay, la neuropatía óptica isquémica anterior es una neuropatía aguda más común en pacientes mayores de 50 años. Estos van a experimentar una pérdida de la visión monocular indolora, que va a desarrollarse en cuestión de horas o puede ser días. La agudeza visual puede conservarse relativamente, pero siempre se produce una pérdida del campo visual. Son típicas variantes altitudinales y otras variantes de defecto arqueado, aunque pueden producirse también tipos de otro tipo de defectos. Siempre va a haber un edema en la cabeza del nervio óptico al inicio y puede preceder a la pérdida de la visión. Esta es como la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, también puede ser subclasificada en la anterior no arterítica y la arterítica. Ahora, la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica vamos a tener como resultado de una enfermedad vascular oclusiva de los vasos pequeños que van a irrigar la porción anterior del nervio óptico. Su causa exacta, la verdad es que no está muy clara, pero sí se dice que casi todos los pacientes con una neuropatía óptica isquémica no arterítica van a tener un nervio óptico
con una pequeña relación de la excavación disco que puede, como se ha conocido, se le llama a un disco en riesgo. La relación de la excavación se mide durante el examen que nosotros hacemos, pues cuando evaluamos fondo de ojo, estimando la relación entre lo que es el diámetro y la excavación central y el diámetro total del disco. Las excavaciones pequeñas, como bien sabemos, son congénitas, son fisiológicas y es como lo podemos ver en la primera imagen. Van a tener más o menos una relación de excavación de 0.2, 0.4. En la imagen del centro ya es un 0.5, que ahí ya es más o menos algo medio dudoso, también dependiendo de la clínica que vaya acompañado de este hallazgo. Y en relación de la excavación disco alta, como se ve en la imagen de la derecha, pues ya nos está hablando de una sospecha de glaucoma. En este tamaño es un factor de riesgo importante desarrollar una neuropatía isquémica anterior no artrítica. Eh, La clínica es un paciente mayor de 50 años con pérdida de visión monocular aguda e indolora que puede progresar durante varias horas o llegar a ser hasta días. Frecuentemente se va a encontrar un defecto pupilar eferente. Puede haber edema del disco óptico, puede encontrarse hemorragias también peripapilares. Aquí no va a haber discromatopsia. Y es importante hacer una historia natural del paciente, desde cuándo inició los síntomas, antecedentes heredofamiliares, antecedentes crónico-degenerativos del paciente, tabaquismo. 50% de los pacientes van a conservar una agudeza visual de 20/60 o mejor, pero también va a haber una recurrencia en el mismo ojo que va a ser relativamente rara, es un mayor al 5%, o también una afectación del ojo, perdón por el error de ojo contralateral del 15%. El tratamiento, pues realmente no existe un tratamiento bien establecido para la neuropatía óptica isquémica arterítica y la función principal, pues es descartar que no haya presencia de arteritis de células gigantes. Es importante controlar los factores de riesgo vasculares, como la anemia, si es que hay, y hay que también prevenir la hipotensión. Y se va a recomendar el uso de corticoides. Bien, la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, esta va a caracterizarse por una pérdida de visión monocular aguda e indolora que igual va a progresar de días a horas, un defecto pupilar aferente, un disco óptico al inicio normal y después de 4 o 6 semanas el disco óptico se va a volver pálido. Y el defecto típico de los campos visuales en latitudinal o arqueado, especialmente en la zona inferior. Como diagnóstico y causas, pues el diagnóstico y la causa llega a ser realmente raro, a veces no se llega a identificar realmente el por qué. Puede ocurrir en cirugías prolongadas de columna y de corazón. Pacientes que mantienen con una hipotensión sistémica aguda también, y pacientes por arriba de 60 años que generalmente podemos pensar en una artritis de células gigantes, eh, que, como diagnóstico diferencial. Bien, aquí les puse un cuadro comparativo que saqué de la academia. Aquí estamos con las características arteríticas y las no arteríticas. La edad media, pues en la arterítica es de 70, en la otra es de 60. El sexo en la arterítica va a afectar más a las mujeres que a los hombres y en la otra afecta por igual.
Los síntomas asociados en la arterítica va a ser dolor de cabeza, sensibilidad en el cuero cabelludo, claudicación mandibular, pérdida transitoria de la visión. Y en la otra es normal, no va a tener ninguno de estos. La agudeza visual en la arterítica es de menor a 20/200 en el 60% de los casos y en la no arterítica va a ser mayor a 200 en el 60% de los casos. Y bueno, va a tener edema, un nervio pálido y algunos de los datos más específicos lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Bien, factores de riesgos, pues es una cirugía mayormente de columna, es decir que puede suceder mientras el paciente lleva muchísimo tiempo en decúbito prono. Pacientes que tengan un bypass de arteria coronaria, hipotensión grave, hemorragia sistémica, pacientes que tengan o hayan sufrido un paro cardíaco, que tengan anemia grave y trastornos de la hipercoagulabilidad. Ahora, vamos con la neuropatía óptica isquémica posterior. Esta causa daño isquémico agudo en la porción retrovalvular del nervio óptico. Esta enfermedad es rara, pero se va a caracterizar por una pérdida de visión abrupta, a diferencia de las otras que pues ahí mantienen más o menos la visión. A menudo es grave de la cabeza del nervio óptico que inicialmente va a parecer normal, pero pues con la visión, la pérdida de la visión abrupta. Esta es poco frecuente y generalmente se va a dar por, o sea, se va a dar por, o sea, esta se va a diagnosticar por exclusión. Hay tres situaciones distintas en las que se puede ver. Es una situación perioperatorias, sobre todo durante la intervención de columna, intervenciones cardíacas, cirugía de cabeza y cuello. Dos, en trastornos arteríticos, especialmente artritis de la aorta. Y en casos poco frecuentes va a haber afectaciones no arteríticas o idiopáticas. Su patogenia y etiología es una predisposición genética, mayor incidencia en europeos del norte y su descendencia. Lo que va a pasar aquí es que va a haber una obstrucción luminal causada por una reacción hiperplásica de la íntima en respuesta a una respuesta inmune impulsada por antígenos, a lo que requiere la formación de nuevos capilares que den las tres capas, la media, la adventicia y la interna. Estas arterias van a estar inflamadas y van a producir factores de crecimiento derivados de plaquetas, cuya expresión se correlacionen con una obstrucción laminar. Y estos factores son producidos por macrófagos y células gigantes que se encuentran en el límite de la íntima y la media. Ahí disculpen por los errores de dedo que se me fueron. El diagnóstico va a poderse valorar mediante o se puede apoyar, ¿verdad? Por una BSG y una PCR. Estos van a estar altamente subjetivos a una enfermedad. Cuando están altos, o sea, cuando tienen una elevación, pues va a tener la subjetividad de la enfermedad. Biopsia también del vaso afectado. El diagnóstico se confirma al encontrar una inflamación granulomatosa con células gigantes y una alteración en la lámina elástica interna en la biopsia de la arteria temporal superficial.
El nervio óptico lo vamos a encontrar con un aspecto físico pálido de forma aguda en el momento de la pérdida visual. La retina, en la retina peripapilar suele estar pálida, lo que sugiere un proceso isquémico ya con un poquito más extenso, incluso comprometiendo la coroides. Y también se pueden encontrar muchas manchas algodonosas, que estas pueden llegar a ser comunes y que no está indicado que haya algún proceso isquémico ocular difuso. Características, dentro de las características clínicas se relaciona con un trastorno sistémico del 50% de los pacientes, en donde se hace el diagnóstico que va a presentar una polimialgia reumática. Hay una forma de arteritis de células gigantes que lo menciona como oculta, que esta llega a presentarse en el 20% de los pacientes, donde ya se confirmó el diagnóstico y se va a caracterizar por presentar una pérdida repentina de la visión sin que el paciente haya presentado alguno de los signos o síntomas sistémicos que normalmente esperaríamos encontrar en un paciente con este diagnóstico. Por eso es que se le llama oculta. Los síntomas, como ya dijimos, pues pérdida visual, diplopia, dolor de cabeza, dolor en cuero cabelludo, claudicación mandibular, síntomas susceptivos a los de una artritis de células gigantes, síntomas sistémicos como pérdida de apetito, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas, em, también el dolor de la cabeza es un dato característico agudo. Los pacientes van a llegar a la consulta y te van a decir que no toleran el uso de traer los lentes, que les duele estar acostados del lado donde está la afección o que no toleran incluso pasar el cepillo por el cabello al momento de estarse peinando. Ahora, las causas es por un infarto dentro de la porción preliminar y laminar del nervio óptico, debido a una oclusión vasobilaterante de las arterias ciliares posteriores cortas. Este llega a presentarse, el nervio óptico va a llegar a presentar áreas de blanquecimiento que te habla de una isquemia de la retina, continúa con la isquemia del nervio óptico, que hay infartos algodonosos aislados en la retina, eh, como se alcanza a ver en esta imagen. Ahora, el diagnóstico, pues es el resultado, aquí tenemos un resultado histopatológico, pero parte de los estudios también se puede hacer una angiografía con fluoresceína intravenosa, un Doppler a color, pero el gold standard pues va a ser la biopsia. Tratamiento. El tratamiento va a tener dos objetivos principales. Uno es prevenir la pérdida visual y el otro es objetivo, es la terapia encaminada o enfocada a la remisión de la pérdida visual. No existe algún estudio que hable sobre la eficacia de algún régimen en específico, pero últimamente se ha visto que un anticuerpo monoclonal contra el receptor de interleucina 6 va a actuar como un agente ahorrador de los esteroides en el tratamiento ideal para este tipo de afecciones. Y también tenemos, pues, como corticosteroides sistémicos, el tocilizumab, y también se puede 1 gramo de metilprednisolona IV al día por 3 días y luego continuar con prednisolona oral, un miligramo por kilo por día. Ahora bien, vamos con la neuropatía por radiación. Debemos tener en cuenta con este tipo de pacientes la sospecha en todo paciente con algún tumor intracraneal de la base del cráneo o de los senos paranasales en donde se había o se haya
anteriormente sometido a radioterapia y que el nervio óptico haya estado incluido en el cambio en el campo de la radiación. Para que se pueda generar una neuropatía por radiación, debemos tener en cuenta una dosis superior de 6000 grays, que es la fracción de radioterapia, y es una unidad que mide las dosis absorbidas de radiaciones ionizantes en el tejido del cuerpo humano. Entonces, con una dosis absorbida de radiación ionizante superada a esta cantidad, es cuando podemos llegar a encontrar una neuropatía por radiación. La etiología, pues se desconoce el mecanismo exacto, pero hay una teoría o una teoría precisa, perdón, pero sí se sabe que hay un daño inducido por la misma reacción a las células endoteliales vasculares que posteriormente van a producir una oclusión y una necrosis vascular. Se presenta como una neuropatía óptica retrovulvar o posterior. Dentro de las características clínicas vamos a tener una pérdida de visión que se produce de forma aguda y progresiva hasta perder la mayor parte de la totalidad de la visión en uno o ambos ojos. Puede ser unilateral o bilateral. La pérdida de visión no es de inmediato, pero puede producirse en promedio de 18 meses después de la radioterapia. Puede incluso llegar a producirse durante el primer año y llegar a presentarse hasta después, incluso en casos muy raros, hasta 20 años después. ¿Cuál es? Eso es raro, pero ha pasado. O eso es lo que decían. Eh, en diagnóstico, aquí lo ideal es una tomografía. También se puede una resonancia magnética en donde vamos a encontrar un realce del nervio óptico, el quiasma óptico, posiblemente también de los tractos ópticos puedan estar lesionados. Por ejemplo, en esta imagen es una resonancia magnética coronal que muestra el realce del quiasma óptico y está ahí marcado con esta flechita. Que nos habla que pues es compatible con una necrosis por radiación. El tratamiento se maneja con corticoides en dosis alta, solos o combinados, y también mencionaba que se puede combinar con oxígeno hiperbárico. Generalmente no es muy común tener unas cámaras hiperbáricas, pero pues si hay, pues se puede mandar. También mencionaba la inyección intravítrea, el anti-VEGF, pero que la eficacia no está bien comprobada. El pronóstico menciona que la mitad de los pacientes tendrán un resultado visual final de no percepción de luz, o sea, un mal pronóstico a pesar del tratamiento. Bien, ahora vamos con la neuropatía nutricional y tóxica. Aquí la más común es la deficiencia de B12, folato, cobre, tiamina, y estas pueden ser una causa pues, de la neuropatía como tal. Antes las neuropatías nutricionales se denominaban ambliopías alcohólicas por tabaco porque se creía que el efecto tóxico combinado de estos dos agentes producían la neuropatía óptica. Actualmente está bien aceptado la definición de una neuropatía óptica nutricional como estas deficiencias que les acabo de mencionar de la vitamina 12, folato, cobre, tiamina, como causa de una neuropatía. Las neuropatías ópticas tóxicas nutricionales generalmente tienen características clínicas similares e incluso van a coexistir en el mismo paciente, porque va a ser muy común encontrar a un paciente con mal estado nutricional que fume o que tome, que sea en exceso. Y ya hablando un poco más acerca del tabaco, pues
dice que no es tanto en el cigarro, sino con los puros. Aquel paciente que consume puro tiene un alto riesgo de una neuropatía. Las sustancias tóxicas pueden causar también neuropatías, independientemente de las anomalías nutricionales. Los agentes que se llevan a reconocer en la categoría de sustancias tóxicas, pues es el etambutol, el metanol, etilenglicol, también disolventes orgánicos, entre algunos otros. La etiología y epidemiología, pues como les comenté, es un paciente fumador y bebedor en exceso, que tenga una pobre dieta o carente mayormente de verduras. Y el cianuro que contiene el tabaco, pues puede contribuir a la producción de neuropatía en los fumadores. Síntomas. Dentro de los síntomas tenemos la pérdida de la pérdida de la visión bilateral. Una tasa de deterioro puede ser bastante rápida. Generalmente se puede llegar a presentar de manera temprana y puede ser el síntoma inicial. Los escotomas centrales, generalmente en campos visuales periféricos, los vamos a ver intactos. Va a haber una relación pupilar que va a ser lenta y una ausencia de efecto pupilar aferente en cuanto a los efectos de los campos visuales periféricos intactos, eh, que esté en el sello, este va a ser el sello característico de una neuropatía óptica tóxica a diferencia de todas las demás. La ausencia de defecto pupilar aferente. Aquí les voy a poner unas imágenes de un caso que encontré ahí en la academia que mencionaba de una mujer de 42 años con antecedente de 4 resecciones intestinales que acudió con visión borrosa bilateral y dificultad para reconocer los colores. La agudeza visual era de 20/70 en el ojo derecho y 20/200 en el ojo izquierdo, sin defecto pupilar aferente relativo. Y como vemos, pues aquí tenemos el fondo de ojo, ¿no? Los campos visuales mostraban escotomas secocentrales en el lado izquierdo y escotoma central relativo en el lado derecho. En el fondo de ojo muestra una atrofia óptica temporal leve en ambos ojos, con una pérdida de la capa nerviosa papilomacular. Este caso me gustó porque pues desde 20/70 a 22 y 20/200 que estaba viendo, la paciente después del manejo de tratamiento con multivitaminas e inyecciones hidroxicobalamina, pudo llegar a tener una agudeza visual otra vez de 20/20. Bien, hay que hacer una historia clínica detallada, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. También es importante solicitar imágenes de diagnóstico, pedir el nivel de vitamina B12. Hay que hacer una exclusión de maculopatías útiles que pueden llegar a imitar el cuadro. Y bueno, la historia detallada, pues poner mucha atención en la ingesta dietética del paciente, los hábitos de fumar, del alcohol, del consumo de alcohol, algunas otras afecciones medicamentosas que sean relevantes, compatibles con ese tipo de patología, y también una resonancia magnética puede ser útil para descartar o confirmar el diagnóstico. El tratamiento, pues todo paciente que es positivo al consumo de alcohol o tabaco, pues hay que suspender. Hay que mejorar la ingesta dietética, específicamente de vegetales verdes o amarillos. Podemos agregar un tratamiento vía oral a base de tiamina de 100 miligramos vía oral 2 veces al día, folatos a 1 miligramo vía oral al día y vitamina B12 intramusculares. El objetivo del tratamiento es revertir la causa desencadenante, como suspender la medicación o el abuso de sustancias y resolver las deficiencias alimentarias. El pronóstico para la recuperación de la visión es bueno si no se ha producido algún tipo de atrofia óptica.
Sin embargo, la academia menciona que la recuperación va a ser variable. La mejora de la visión puede producirse lentamente a lo largo de varios meses. Ahora vamos con la deficiencia de vitamina B12. Esta deficiencia llega a ser grave, generalmente es debido a una obstrucción deficiente que puede producir neuropatías ópticas, ya sea bilaterales. Este se va a caracterizar por una progresión lenta. Las neuropatías ópticas suelen ser el principal signo y puede proceder de una anemia o de algún otro síntoma neurológico. Es importante recordar que la vitamina B12 pues se va a absorber en el ilion y en este tipo de casos pues hay una mala absorción en esta parte de, del intestino. Y las células parietales de la mucosa gástrica no van a producir un factor intrínseco y lo vamos a encontrar en pacientes con mala alimentación o también lo podemos encontrar en pacientes que son veganos estrictos. También en pacientes con cirugías gastrointestinales y en tratamientos con hidroxicarbamina. Las neuropatías ópticas tóxicas por metano. Este es una neuropatía que se presenta con una pérdida visual muy grave. Es un evento que se va a presentar de manera aguda. Va a llegar a presentar náuseas y vómitos después de la ingesta. El paciente va a presentar una acidosis metabólica, pupilas van a estar lentas a la respuesta de la luz y los niveles séricos del metanol pues van a estar superiores a 20 miligramos de cilitro. El tratamiento de aquí, pues es administrar etanol, ya que va a interferir en el metabolismo del metanol. Y es importante, pues, tratar la acidosis metabólica. En cuanto al fondo de ojo, vamos a encontrar una palidez, una excavación de lo que viene siendo el nervio óptico, un adelgazamiento de las arterias. También puede haber pupilas, generalmente que van a estar respondiendo con lentitud a la luz y en caso donde hay una pérdida y unas pupilas van a estar, también puede llegar a haber pupilas mediáticas sin respuesta. Ahora, la neuropatía óptica tóxica por etambutol. Esta sabemos que es un fármaco que se utiliza también para pacientes con tuberculosis. Es importante saber que hay dos formas, la forma L y la D. La forma L es la principal responsable de las neuropatías ópticas tóxicas y la D el responsable del efecto terapéutico. La toxicidad se relaciona con una dosis mayor a 25 miligramos por kilo por día. El nervio óptico inicialmente lo va a encontrar normal, seguido de una atrofia óptica y la visión puede mejorar lentamente, pero va a mejorar mayor una vez que se haya identificado la causa y se haya suspendido el medicamento. Es necesario también valorar riesgo-beneficio en cuanto a la relación de la tuberculosis o la pérdida visual. Eso ya es un poquito más complicado ahí. Ahora vamos a las neuropatías ópticas traumáticas. Estas son de mal pronóstico para el nervio óptico. Es una complicación poco común, pero potencialmente devastadora. Siempre debemos de sospecharlo en cualquier paciente con evidencia de una disfunción del nervio óptico o una disminución de la agudeza visual inexplicable. Aquí va a haber un defecto pupilar aferente o también puede presentar discromatopsia después de algún traumatismo en la cabeza. Entonces, todo aquel paciente con un traumatismo en la cabeza que tenga este tipo de datos clínicos, siempre hay que sospechar sobre una neuropatía óptica por traumatismo. El examen sistémico de las pupilas es muy importante ya que esto va a ayudar a llegar al diagnóstico temprano, incluso cuando el paciente puede estar en estado de coma, porque ya saben que
Generalmente puede ser pacientes que estén policontundidos y mencionaba que el tratamiento pues va a ser multidisciplinario. Hay dos mecanismos de elección. El mecanismo es traumático directo o indirecto. El directo es donde el nervio óptico puede resultar lesionado directamente por un cuerpo extraño orbitario o por un fragmento óseo en caso de que haya una fractura orbitaria. O la indirecta, que es por una fuerza que va a ser contundente en la cabeza, ya sea en la frente del paciente. Aquí tenemos una neuropatía traumática directa por un traumatismo orbitario izquierdo, en donde podemos observar que el paciente tiene un enoftalmo. Hay una alteración de la motilidad del ojito izquierdo y una pérdida de la visión. Hay un defecto pupilar aferente relativo izquierdo y en el fondo de ojo pues se reportaba como nula, pero no puse el fondo de ojo, se me pasó. La tomografía del cerebro y las órbitas sin contraste en el comentario se mostraba una fractura extensa de la pared medial izquierdo de la órbita y a la misma vez afectaba el canal óptico. Entonces, todo aquel paciente que tengamos un antecedente con un traumatismo craneoencefálico, es necesario solicitar tomografía de cerebro y de órbita sin contraste con sus ventanas óseas. Y esto nos va a ayudar a, pues, a diagnosticar un poquito mejor. Em, y en cuanto a la traumática indirecta, pues esta es una imagen donde se observa un traumatismo facial. El paciente presenta equimosis periorbitaria bilateral y una neuropatía óptica traumática indirecta. Pues aquí hay una pérdida visual en el ojito derecho y en el examen de fondo, pues no presenta alteraciones, pero sí en cuanto a la variación de las pupilas. Ahí se encontró un defecto pupilar aferente relativo en el ojito derecho. Se, se puede solicitar tomografía computarizada del cerebro y de las órbitas para ver si hay alguna fractura o un cuerpo extraño en la órbita. Pero en este caso mencionaba que 6 meses después el fondo de ojo, el nervio estaba pálido. Ahora, el tratamiento. En una neuropatía directa, el tratamiento va a llegar a ser quirúrgico emergente para descomprimir el nervio óptico y tratar la fractura que puede llegar a encontrarse. Y en la indirecta, pues llega a ser controvertido ya que la pérdida visual llega a ser devastadora, pero incluso en algunos pacientes puede recuperarse de manera espontánea. Siempre es necesario realizar agudeza visual y valoración de pupilas en todo paciente con traumatismo. Y si estos están normal, es necesario solicitar una tomografía de cerebro y órbita sin contraste con sus ventanas óseas, como ya lo habíamos comentado. Bien, ahora vamos con las neuropatías ópticas hereditarias. Em, Estas van a ser bilaterales, indoloras, con pérdidas visuales permanentes. La causa más común de la neuropatía óptica hereditaria es la atrofia óptica dominante. Puede presentarse a cualquier edad, aunque son más comunes en niños y adultos jóvenes. No existe tratamiento para estas neuropatías ópticas. Estas se van a clasificar en dos: la neuropatía óptica del Leber y la atrofia óptica dominante de Cajer. Con cuestión de Leber, es una enfermedad mitocondrial hereditaria de origen materno debido debido a mutaciones puntuales en lo que es el ADN mitocondrial. Es decir que, pues, quien va a transmitir el gen, pues, es la mamá. Puede o no tener afectación la madre, pero aunque lo tenga o no, siempre lo va a transmitir. Los hombres no pueden transmitir la enfermedad a sus hijos porque
pues es fenotípicamente del gen de la mujer. La agudeza visual se va a caracterizar por deteriorarse de forma permanente hasta 20/200 o peores. Y los campos visuales van a mostrar un defecto central o secocentrales. El diagnóstico se va a confirmar mediante un análisis genético de sangre con la detección de 3 principales mutaciones en el ADN mitocondrial, que son las que se está poniendo aquí abajito. La más común es la que incluso llega a tener una mejoría visual y es la primera, la 1177-8. La última, la 3460, es menos común, pero cuando se presenta y se identifica esta mutación, llega a ser más agresiva y tiene menos probabilidad de que la visión que perdió se pueda recuperar. Ahora vamos con la atrofia óptica autosómica dominante de Cajer. En cuanto a la segunda clasificación, era atrofia óptica autosómica dominante. Esta va a afectar de la misma manera a hombres y mujeres y el 50% de los hijos van a tener la mutación. Se caracteriza por un inicio simétrico, insidioso de la pérdida visual en la primera década de la vida. También va a haber una pérdida visual que suele ser moderada. Los pacientes aproximadamente van a ir perdiendo una línea de visión en cuanto a la cartilla de Snell conforme vayan avanzando cada década de la vida y de la vida del paciente. La pérdida visual, pues va a ser variable dentro de las familias que presentan este tipo de lesiones, que puede llegar a ser 20/200 o una pérdida más significativa todavía de esta. La visión a color no se va a ver afectada, pero los campos visuales van a mostrar escotomas secocentrales. Hay palidez temporal en el nervio y aquí se va a caracterizar por una palidez temporal bilateral en ambos nervios ópticos. Y la enfermedad, pues es genéticamente heterogénea y se va a vincular al cromosoma 3 y al 18. Y pues esto fue todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Bien, doctora. Como ya lo decía la doctora, realmente esta clase es bastante extensa, ¿verdad? Ella trató de resumirla lo más que pudo. Realmente, como resumen, ¿verdad? Vamos a tener el concepto de las neuropatías ópticas para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Que va a ser el conjunto de enfermedades que van a afectar estructuralmente o funcionalmente a lo que sería el nervio óptico. Esto se los estoy así como comentando a manera de resumen porque me imagino que hay varios términos que les quedaron ahí como en el aire. Eh, entonces van a haber causas isquémicas, ¿verdad? Causas tóxicas, es por eso de que la presentación fue un poco extensa, ¿verdad? Hay causas nutricionales, hereditarias o traumáticas, como bien ya lo mencionaba, ¿verdad? La doctora. En lo que serían las clasificaciones, van a ser anteriores, posteriores o retrovulvares. La anterior va a ser la que afecta meramente lo que sería la cabeza del nervio. En el caso de la retrovulvar ya va a ser la parte posterior, intraorbitaria, ¿verdad? Y luego también vamos a tener afectaciones en lo que sería el canal óptico, incluso a nivel del quiasma, ¿verdad? Que esas ya vendrían siendo las posteriores. Me imagino que se quedaron ahí con el término de arteríticos y no arteríticos, ¿verdad? No sé si alguien tiene como la noción qué significa esto, ¿verdad? No sé si alguien quisiera participar. Bueno, la doctora lo mencionó en su clase, pero pues ya a manera de resumen, porque pues son puntos de exámenes que les van a preguntar por ahí. Es que en el caso de arterítico y no arterítico se refiere siempre a lo que sería la afectación isquémica en lo que es anterior, ¿verdad? Lo que sería la clasificación anterior y isquémico. Cuando decimos arterítica se refiere meramente a que va a ser de causa inflamatoria, es decir, una vasculitis.
Y cuando ya hablamos de no arterítica, va a ser una causa circulatoria y no necesariamente inflamatoria. Inclusive puede estar asociado a personas que padecen de hipertensión, diabetes, dislipidemia, ¿verdad? Algo más que mencionaba la doctora en su presentación y que de pronto tal vez captaron la idea, ¿cómo podríamos diferenciar una neuropatía óptica de una maculopatía? Ella ahí ponía una lámina y mencionó algo por ahí, de manera indirecta, digamos, pero lo mencionó. Pues mencionaba que por lo general es necesario hacer una diferencia, ¿verdad?, entre las neuropatías ópticas y alguna maculopatía que pueda estar dándonos algo más, más parecido para que tengamos la diferencia y podamos distinguir cuál es el diagnóstico adecuado. Sí, ese en el caso, ¿verdad?, de la neuropatía óptica, siempre va a haber un defecto pupilar aferente, ¿verdad? Y va a haber lo que sería una pérdida difusa de la visión de colores. En cambio, en la maculopatía, la reacción de la pupila va a estar normal. Entonces, esto nos puede ayudar un poquito con el diagnóstico. Y siempre va a estar asociado a lo que serían las metamorfopsias o a los escotomas. Básicamente eso es, pues. Con respecto al manejo, no sé si les llegara un caso de esto, ¿cómo lo manejarían? Pues menciona que pues son como de difícil manejo, pero pues en el caso de la arterítica, pues sí es importante bajar la inflamación, ¿no? Entonces se podrían incluso dar corticoides sistémicos a diferencia de la no arterítica. Sí, la verdad que el manejo es multidisciplinario, ¿verdad? El oftalmólogo pues tiene que diagnosticar y evaluar lo que sería la agudeza visual de una manera completa, ¿verdad? Y complementar con el neurólogo en el caso que estemos sospechando, por ejemplo, una causa desmielinizante, con el internista si sospechamos algo vascular, ¿verdad? Inclusive con el infectólogo y pues las causas tóxicas y todo lo demás. Importante es controlar lo que sería la presión intraocular, sobre todo en las causas isquémicas se va a subir la presión, ¿verdad? También podemos utilizar neuroprotección, inclusive pues se puede usar, la verdad, los alfa-agonistas, porque van a tener efecto protector a nivel de lo que es las células ganglionares. Y podemos llegar a usar corticoides típicos en los donde hay pues afectación del segmento anterior. Y inclusive, aunque parezca algo, digamos, tonto por decirlo, las lágrimas artificiales van a ser importantes, sobre todo si el paciente va a utilizar este corticoide sistémico, porque estos pues nos pueden generar resequedad ocular, ¿verdad? Y también menciona la literatura lo que son los fármacos con citicolina, ¿verdad? Y vitamina B12 que pueden ayudar, pues, por lo mismo, ¿verdad? Porque hacen un efecto de neuroprotección. Van a ser coadyuvantes, no el tratamiento específico, pero es coadyuvante. Doctora, yo vi que era importante siempre evaluar en el paciente la agudeza visual, la visión cromática y la prueba pupilar. Sí, justo es. Inclusive se pueden realizar lo que serían los campos visuales y OCT del nervio. Sí, pero esas tres mencionaba que como que así básico. Y ya después, obviamente, fondo de ojo, las TAC, las resonancias magnéticas y todo lo demás. Sí, algo importante también que cuando es de causa retrobulbar, el fondo de ojo puede estar normal. Entonces ahí pues hay que complementar siempre, como ya decíamos, con resonancia o inclusive TAC de órbita. No sé si de pronto a alguien se le pegó o cuáles serían como las principales causas en el de las nutricionales.
Pues lo de alcoholismo, ¿no? Y pues baja tiamina y otros factores del complejo B. Sí, vitamina B12, tiamina y lo que es los folatos. Pues de mi parte Y, es todo, doctora, muchas gracias. mm, ok, está bien, doctora. Bastante resumida la clase. Es prácticamente esto como de hacerse un mapa mental, ¿verdad? Porque causas hay muchas y hay que complementar, pues, tiene que ser multidisciplinario, en otras palabras, pues. Por ejemplo, otra preguntita que les quería hacer es, ¿cómo sospecharían una causa desmielinizante y una isquémica? O sea, ¿cómo sospecharían o diferenciarían una de la otra en el caso de la clínica, por ejemplo? El tiempo de evolución. Sí, el tiempo de evolución es algo de ello, ¿verdad? Pero hay otra por ahí. Pues Esclerosis sus múltiple. antecedentes. Sí, esa, que cuando tiene un paciente con esclerosis múltiple va a tener una afectación desmelinizante. En el caso de la desmielinizante suele ser jóvenes, ¿verdad? Jóvenes, hay dolor ocular cuando realizan movimientos, ¿verdad? Y tienen una mejora parcial con el tiempo. Pero en el caso de la isquemia van a ser adultos mayores. Hay, bueno, suelen no cursar con dolor, ¿verdad? Y tienen una pérdida súbita de lo que sería la agudeza y va a ser persistente. He ahí la diferencia. Bueno, si no tienen más dudas o preguntas, ¿verdad? Daríamos por terminada la clase de hoy. Su compañera pues les va a compartir la clase y ahí pues realmente que sí hizo un esfuerzo de ella, ¿verdad? En resumir lo que sería el tema. Gracias, Yareli. Gracias, doctora. Doctora, y la siguiente clase ¿Otra clase? la Eh, vamos a l- dar mañana, la puedo dar rápido. bueno, dale el día de hoy, justo. De hecho, les iba a preguntar porque miré ahí en el cuadrito, pero no estaba segura Ok, si la lo voy a habían dar cambiado o no. rápido. Ujú. Sí, doctora, porque se están dando 2 clases por día. Ok, perfecto.